regreso en RD al Descubierto. Y yo hoy quiero hablar de la cultura dominicana, de nuestra soberanía cultural. Este 29 de julio se conmemoró el natalicio de Pedro Enrique Sureña, uno de los más grandes intelectuales que ha dado la República Dominicana. Un hombre que nos advirtió con décadas de anticipación del riesgo de perder nuestra identidad por imitar ciegamente a Europa o a los Estados Unidos. Para él, nuestra misión como nación y como región era construirnos desde lo propio, desde nuestra historia, nuestras voces, nuestros símbolos. Pero la pregunta hoy es, ¿nosotros hicimos caso? ¿Sabemos quiénes somos? ¿O ya hemos perdido tanto de los que nos hacía únicos que no sabemos ni de dónde vamos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos? Preservar el patrimonio cultural no es solo mantener una ruina en pie, una iglesia, o declarar el merengue como patrimonio intangible. Es mucho más profundo. Es garantizar que una generación pueda verse en el espejo del anterior y reconocerse. Que nuestros jóvenes no sean turistas en su propia tierra. Hoy vemos con nostalgia y con un poco de asombro los videos de la juventud dominicana en los años 60, 70 e incluso 80, jóvenes con un lenguaje articulado, con discursos políticos, sociales y bien estructurados, con conciencia de lo que pasaba en el mundo y de lo que estaba pasando en el país. Gente que a los 20 años era capaz de leer a Martí o a Marx, de organizarse, de cuestionar, de construir. Pero ¿y ahora? Ahora nosotros tenemos una generación que con sus excepciones ha sido criada en la banalidad, en el consumo sin reflexión, en la repetición vacía de lo que dictan las redes sociales. No por falta de inteligencia, sino por falta de raíces propias. Por una profunda degradación cultural que empieza en el hogar, continúa en las escuelas y se profundiza en los medios de comunicación. No se trata de comparar con condescendencia, se trata de entender que algo definitivamente se rompió. Cuando se pierde la identidad cultural, se pierde la brújula moral, el sentido de propósito, el deber con la comunidad. Sin patrimonio, sin historia, sin relatos propios, lo que queda es un vacío que fácilmente llenan el individualismo, la violencia y la superficialidad. Por eso lo que vemos hoy, irrespeto, apatía, vulgaridad, violencia absurda, incapacidad de diálogo, desprecio por el conocimiento y el culto a la vulgaridad y a la inmediatez. ¿Quién soy? ¿Qué defiendo? ¿Qué me duele? Si yo no tengo respuestas a esas preguntas como individuo, tampoco las tendrá el país. La educación se vació, señores, de contenido. Las tradiciones se convirtieron en cosas de viejo. Usted va a un museo y está vacío, y los centros comerciales, tepe, llenos. El idioma es un galimatías, se empobrece. Las letras se relegan y así, sin darnos cuenta, nos vamos pareciendo cada vez menos a nosotros mismos. Pero aún hay señales de resistencia. Hay jóvenes que están redescubriendo sus raíces. Comunidades que restauran iglesias, organizan festivales, enseñan danzas típicas. Hay escuelas que a pulmón enseñan sobre los taínos, los cimarrones, la historia local. Y hay medios como este y en otros en los que estoy que aún apuestan por abrir espacios de reflexión. Aunque no genere view, la preservación cultural no debe ser vista como un lujo, sino como una política de Estado. Una nación sin memoria es una nación manipulable. Y quizás eso explique mucho de lo que estamos viviendo hoy. Sin memoria, somos fácilmente gobernados, ya sea a nivel presidencial, municipal o congresual, por lo peor, distraídos por lo superficial y condenados a repetir errores. Pedro Enrique Sureña lo dijo con claridad meridiana. La misión de América Latina es afirmarse a sí misma. La de República Dominicana es construir una cultura desde lo profundo. Hoy más que nunca, esa misión es urgente. No podemos seguir exportando una imagen que ni siquiera reconocemos. No podemos seguir imitando a quien nunca ha vivido lo que nosotros vivimos. Y no podemos seguir permitiendo que se degrade el ADN dominicano. Preservar el patrimonio cultural es rescatar nuestra alma. Y si nosotros queremos una sociedad mejor, más justa, más solidaria, más humana, primero tenemos que saber quiénes somos, porque solo quien se reconoce puede transformarse y solo quien se honra puede aspirar a algo más grande. Por otro lado, y no menos importante, en la República Dominicana, más del 70% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad, según datos del Ministerio de Salud Pública, no lo digo yo, y organismos internacionales como la OPS. Y ese dato no es solo una estadística, es una bomba de tiempo que se refleja en enfermedades
como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Ante esta realidad, ¿qué sentido tiene seguir permitiendo que miles de personas consuman productos ultraprocesados sin saber lo que están ingiriendo? ¿Por qué no podemos decir claramente en un empaque alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas? El etiquetado frontal de advertencia, como el que se está trabajando en estos momentos y se propone desde hace años, es una herramienta probada para informar y proteger a los consumidores. Y sin embargo, ahora mismo en nuestro país hay una resistencia clara y directa de sectores industriales. Esta semana la Coalición Dominicana Saludable y varias sociedades médicas alzaron la voz ante la resistencia de sectores industriales a la implementación de este etiquetado. Se oponen bajo el argumento de que afectaría sus ventas o sus marcas. ¿Y qué? ¿Pero qué pesa más, la salud pública o la rentabilidad de los bolsillos de ellos? El colmo es que muchas de estas empresas ya cumplen normas más estrictas en otros países. En Chile, por ejemplo, el etiquetado frontal ha sido obligatorio desde el 2016. ¿Y qué ocurrió? Bajó el consumo de bebidas azucaradas en un 25% en los primeros años y tuvieron que reinventarse. En México, desde que se implementó en el 2020, más del 60% de la población dice que el etiquetado influye en su decisión de compra. Incluso Brasil y Uruguay han avanzado más que nosotros. Aquí, en cambio, se retrasa todo con argumentos del libre comercio y que los consumidores deben de educarse. Claro que hay que educar, pero también hay que proteger y ese es el rol del Estado. Como dijo un experto en salud pública, no hay libre elección sin información clara. Lo que está en juego aquí no es la etiqueta, es el poder de la industria alimentaria, que históricamente ha hecho lobby, gastado mucho dinero para frenar cualquier regulación. Señores, lo vimos con el tabaco, lo vemos hoy con el azúcar. En República Dominicana lo hemos visto esta semana con las declaraciones de Acivenas, la asociación que representa a las empresas de bebidas no alcohólicas. Ellos están diciendo que el proyecto de ley de nutrición escolar afectará a los comerciantes. ¿En serio? ¿Y qué clase de economía nosotros queremos? Una que vive de enfermar a nuestros hijos. El etiquetado frontal no prohíbe los productos, no te cierra la empresa, solo informa. Pero el lobby empresarial teme lo que ya sabe, que cuando la gente sabe lo que está comprando, deja de comprar basura. El país está gastando miles de millones en tratar enfermedades que son fácilmente prevenibles. El 50% del gasto en salud pública está vinculado a enfermedades crónicas no transmisibles. Y muchas de esas enfermedades comienzan en la infancia con una mala alimentación. Tenemos niños desayunando con juguitos de cartón, con galletitas de chocolate, de colores, de coco, dino, etc. Y padres que ni siquiera pueden leer la lista de ingredientes. ¿Vamos a seguir permitiendo eso? Países como Perú, Argentina, Colombia, México y Chile ya tienen esas políticas de etiquetado muy claras. Nosotros seguimos esperando mientras las tasas de obesidad y diabetes suben sin freno. El etiquetado no es una amenaza, es una defensa. La resistencia de algunos sectores empresariales no puede estar por encima del derecho de la gente a saber qué consume. Y el Estado tiene la responsabilidad de legislar, incluso si eso incomoda a 2 o 3. No se trata de ideología, se trata de sobrevivencia, de salud y de nuestro futuro. Porque como país no podemos seguir hablando de crecimiento económico mientras crecen enfermedades que son evitables. La salud no se negocia y el etiquetado es un paso urgente. A la industria lo que le toca es adaptarse y al gobierno lo que le toca es actuar con firmeza. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.